una médula ósea sana. Ese es un trasplante. El reemplazar algo por su equivalente normal. ¿Qué es la terapia celular? Fíjense que esto es muy interesante. Es cuando introducimos células que previamente han sido modificadas in vitro, o bien que serán modificadas una vez que ingresen al organismo como resultado de ese procedimiento, de esa infusión. Entonces, terapia celular es algo muy interesante y es hasta cierto punto innovador. ¿Por qué? Porque ya implica la manipulación de estas células. Generalmente la manipulación es in vitro, fuera del organismo. Ahora, la terapia celular puede llevarse a cabo utilizando dos tipos de células: células maduras o bien células troncales. Un ejemplo de terapia celular con células maduras. En algunos pacientes que tienen cáncer se utiliza la inmunoterapia. Por ejemplo, se toman linfocitos de esa persona. Los linfocitos son células maduras, células sanguíneas, células del sistema inmune. Se toman linfocitos de esa persona y se ponen en contacto en el laboratorio con ciertas moléculas que las van a hacer más fuertes para que puedan atacar células cancerosas, para que puedan atacar tumores. Entonces, esta manipulación in vitro da como resultado lo que en inglés se llaman TIL, T-I-L, Tumor Infiltrating Lymphocytes. Entonces, si hay un paciente que tiene cáncer de hígado y yo quiero que entren linfocitos a ese tumor y ataquen al tumor exclusivamente, tomo antígenos, moléculas, proteínas de ese tumor y las pongo en contacto con esos linfocitos para que los ejerciten. El linfocito, una vez ya ejercitado, lo inyecto a esa persona directamente en el tumor y el linfocito termina con el tumor. Eso se ha probado perfectamente bien en animales y se ha probado en humanos. Steve Rosenberg en el NIH lo hace de manera casi cotidiana y con muy buenos resultados. Eso es terapia celular con células maduras. ¿Cuál es el problema de la terapia celular con células maduras? Que las células maduras tienen tiempos de vida finitos, ¿sí? Algunas veces son solo 2-3 días, otras veces son 2-3 meses, pero generalmente son finitos. Entonces, si el problema persiste, hay que volver a aplicar esa terapia. Las células troncales son células muy particulares que tenemos en el organismo. Y estas células tienen una capacidad fundamental que es la autorrenovación. Por eso es que generalmente las terapias con células troncales no requieren de 2 o 3 aplicaciones. Una sola aplicación puede llegar a ser suficiente. Los efectos entonces con las células troncales son generalmente efectos a largo plazo o incluso podemos decir que son permanentes. Ahora, como les decía, las células troncales son células de nuestro cuerpo con dos propiedades muy importantes. En primer lugar, pueden autorrenovarse, es decir, una célula troncal puede generar nuevas células troncales. Y por otra parte, las células troncales pueden diferenciarse hacia uno o varios linajes, pueden generar células maduras de un tipo o de varios tipos. Por ejemplo, células troncales de la piel generan solo un tipo de celular, el queratinocito, las células de la piel, las células externas de la piel. O células, como vamos a ver un poco más adelante, células troncales de la sangre pueden generar 10 tipos diferentes de células. Células troncales del cerebro pueden generar 4 o 6 tipos diferentes de células del sistema nervioso. ¿Sí? Entonces, estas dos propiedades, autorreplicación y diferenciación, son las propiedades que definen a toda célula troncal. Ahora bien, durante nuestro desarrollo existen diferentes tipos de células troncales. El cigoto es considerado como una célula troncal. ¿Por qué? Porque es capaz de tener cierta autorreplicación, ya que da origen durante las primeras divisiones celulares. Las células que se van generando, las primeras, son de alguna forma muy similares o idénticas prácticamente al cigoto. Todavía hasta el estadio de mórula se considera que estamos hablando de células troncales totipotenciales. ¿Qué significa totipotencial? El cigoto puede dar origen al embrión propiamente, pero también a estructuras extraembrionarias. La placenta no es parte del embrión. El saco vitelino no es parte del embrión. El cordón umbilical no es parte del embrión. Pero son estructuras fundamentales para el desarrollo del embrión. Sin esas estructuras no hay desarrollo embrionario. Y también derivan del cigoto. Por eso se denomina totipotencial. Ahora, un poquito más adelante en el desarrollo, llegamos al estadio de blastocisto.
en donde tenemos dos estructuras, la masa celular externa, que es la que da origen precisamente al saco vitelino, al cordón umbilical, a la placenta, y la masa celular interna, que es la que da origen al embrión. Y cada una de estas células que conforman la masa celular interna es una célula troncal embrionaria, una célula troncal pluripotencial. ¿Por qué pluripotencial? Porque puede dar origen a cualquier tejido de nuestro organismo, a cualquiera, pero no generan estructuras extraembrionarias, por eso no es totipotencial. Es pluripotencial porque puede generar una célula troncal embrionaria, puede generar células del cerebro, puede generar células del páncreas, puede generar células de la piel, puede generar células de hueso, puede generar células de la sangre, cualquier célula de nuestro cuerpo, pero no estructuras extraembrionarias. Y más adelante, estas células troncales embrionarias van a dar origen a dos tipos de células troncales. Las células troncales de la línea germinal, que eventualmente dan origen a gametos, y las células troncales somáticas, que son aquellas que dan origen a los distintos tejidos de nuestro cuerpo. Estas células troncales son multipotenciales porque pueden generar varios linajes, varios tipos celulares, pero generalmente dentro de un tejido específico. Por ejemplo, las células troncales mesenquimales pueden dar origen a hueso, a músculo, a cartílago, es decir, a tejidos del mesenquima, del mesodermo. Las células troncales del sistema nervioso central pueden dar origen a los diferentes tipos de neuronas y a los diferentes tipos de células que conforman la glía, pero todas son células del sistema nervioso central, ¿sí? Y las células troncales hematopoyéticas dan origen a los 10 tipos de células que tenemos en la sangre. Entonces son multipotenciales, dan origen a diferentes linajes dentro de ciertos tejidos específicos. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre la terapia celular en la actualidad que se está haciendo empleando células troncales embrionarias. Fíjense que seguramente ahora ya hay más protocolos clínicos en donde se están empleando células producto de las células troncales embrionarias, pero yo el que mejor conozco es un protocolo que está llevando a cabo la compañía Geron Corporation en California, Estados Unidos. Y lo que ellos están haciendo es tomar células troncales embrionarias, las ponen en cultivo y las diferencian hacia oligodendrocitos. A partir de estas células troncales embrionarias llevan a cabo la diferenciación hacia oligodendrocitos. Y estos oligodendrocitos los están inyectando en personas que han tenido lesiones de médula espinal, generalmente por accidentes. Este protocolo empezó en octubre del año pasado, octubre de 2012. No he visto resultados todavía y creo, de hecho, que esta compañía todavía no da a conocer resultados. Es apenas un año o menos de un año de que inició, entonces me imagino que quieren ser muy cautelosos en cuanto a los resultados. Pero el hecho es que ya se están llevando a cabo proyectos clínicos, estudios clínicos, utilizando células que son resultado de la diferenciación de células troncales embrionarias humanas. Si ustedes recordarán, estas células fueron punto de debate durante muchos años. El presidente George Bush prohibió el financiamiento para hacer investigación con este tipo de células troncales. Las buenas noticias es que ya se están utilizando estas células en la clínica. Sí. Los resultados estarán disponibles, creo yo, que en no mucho tiempo. Ahora bien, vamos a hablar de terapia celular empleando células troncales somáticas. Esto sí es algo que ya se utiliza de una manera mucho más frecuente y en donde no hay dilemas éticos. ¿Cuáles células en la actualidad ya se están utilizando en la clínica sin grandes restricciones para el tratamiento de diversas enfermedades? Son básicamente dos tipos: las células troncales mesenquimales y las células troncales hematopoyéticas. Vamos a hablar en primer lugar un poquito, y nada más un poquito, de las células troncales mesenquimales. Miren, estas que ustedes ven aquí son células troncales mesenquimales, pero estas también. Unas son muy alargadas porque ya se adhirieron al plástico de la caja de cultivo. Estas células tienen, ya una vez adheridas, tienen un potencial proliferativo hasta cierto punto limitado. En cambio, estas de aquí, las redonditas, que también son células troncales mesenquimales, tienen un potencial proliferativo muy elevado. En conjunto, lo que estas células pueden hacer es dividirse mucho, autorrenovarse, pero también generar diferentes tejidos. A partir de células troncales mesenquimales,
podemos obtener hueso o células de hueso, podemos obtener células de cartílago, células de músculo, podemos obtener fibroblastos, podemos obtener células que constituyen los tendones, ¿sí? Entonces, es una gama muy grande de células que se pueden obtener a partir de las células troncales mesenquimales. Cuando estas células, que aquí ustedes ven muy poquitas, las dejamos crecer en cultivo, obtenemos esto, toda una carpeta, toda una alfombra de células mesenquimales. Y estas células podemos llevarlas a los pacientes. Y de hecho, hay gente como el doctor Ed Horowitz en el en el Hospital de Niños en Filadelfia, que ya está utilizando estas células. Lo que Edwin Horowitz está haciendo es tomar células troncales mesenquimales e inyectarlas en niños que tienen osteogénesis imperfecta. Esta es una enfermedad en donde no hay formación de hueso, o es una formación demasiado limitada. Estos niños, en lugar de tener un hueso sólido, tienen un hueso gelatinoso. Son niños que prácticamente no se pueden mover, generalmente mueren a edades muy tempranas. Bueno, Edwin Horowitz ya ha tratado una gran cantidad de pacientes utilizando células troncales mesenquimales y los niños llegan a caminar con andadera. No hay un caso de un niño que camine libremente, pero de no poder moverse, de ser una gelatinita sin moverse, estos niños llegan a caminar con andadera. Es maravilloso ver esto, ¿sí? Y es gracias al empleo de células troncales mesenquimales. Hay pacientes que ya han sido tratados con este tipo de células después de infartos al miocardio y se ve regeneración de tejido cardíaco. Hay pacientes también que han sido tratados con estas células después de un trasplante de médula ósea. Algo muy interesante es que estas células son inmunomoduladoras. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden regular, que pueden controlar al sistema inmunológico. Entonces, generalmente después de un trasplante de médula ósea, en una gran proporción de pacientes, hay lo que se llama enfermedad de injerto contrahospedero. Es decir, los linfocitos que ingresan al paciente atacan al paciente, atacan los tejidos del paciente. Es un tipo de rechazo, pero inverso. No es el paciente el que rechaza a las células que ingresaron, sino al revés. Las células que ingresan atacan al paciente. Bueno, ahora se utilizan este tipo de células troncales mesenquimales en estos pacientes, y lo que estas células hacen es limitar a los linfocitos para que no monten respuestas de ataque contra el paciente. Y los resultados de este tipo de trasplantes son mucho mejores que en ausencia de este tipo de células. Y bueno, hay también a nivel experimental estudios en distrofia muscular, en enfermedad de Parkinson y en algunas enfermedades autoinmunes. Entonces, estas células, las células troncales mesenquimales, están teniendo una aplicación bastante eficaz y en muchas áreas de la medicina. Son ya una realidad en cuanto a su aplicación en la clínica. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre las células troncales hematopoyéticas. Debo decir que estas células troncales, las células troncales hematopoyéticas, fueron las primeras que se descubrieron y que se caracterizaron. En 1961, hace 52 años, dos investigadores en Canadá fueron los primeros que describieron que había células troncales somáticas en nuestro cuerpo y que generaban a todas las células de la sangre. Ahora, estas células troncales hematopoyéticas han sido caracterizadas en gran forma. Y hoy en día sabemos muy bien cómo son. Estas dos que ustedes ven aquí, esta y esta, son idénticas. Son células troncales hematopoyéticas. Ahora, ustedes las ven diferentes. Lo que pasa es que una de ellas está ya en una fase de ciclo celular en donde hay producción de proteínas y entonces ya tiene más citoplasma, que es esta de aquí. Pero son prácticamente idénticas en cuanto al inmunofenotipo, es decir, a las moléculas que las definen en su superficie, y su proporción es mucho mayor en sangre de cordón umbilical que en la médula ósea de sujetos adultos. De hecho, hoy en día la sangre de cordón umbilical se utiliza con mucha frecuencia para llevar a cabo este tipo de trasplantes. En niños incluso se utiliza a la par sangre de cordón umbilical que médula ósea. En adultos todavía no. Todavía es mucho más común utilizar
sangre periférica movilizada de adulto o o médula ósea. Ahora, miren, un problema que hay cuando trasplantamos hablo en plural, pero yo no soy médico, yo nunca he trasplantado a nadie, yo no sé ni siquiera inyectar. Pero bueno, cuando los médicos trasplantan a una persona con sangre de cordón umbilical, el tiempo que se necesita para que esa persona se recupere es el doble o a veces hasta el triple del tiempo que se necesita cuando se trasplanta a un adulto con médula ósea. Estoy hablando de trasplantes en adultos. Ya que ustedes pueden ver, estas columnas rojas significan el tiempo que se tarda en lograr el injerto cuando se trasplanta sangre de cordón umbilical. Y vean que son para plaquetas casi 45 días y para granulocitos, que son un tipo de leucocito, son casi 30 días. Mientras que con médula ósea de adulto o sangre periférica de adulto, los tiempos son mucho más cortos. Entonces ha habido un gran interés en cómo podemos reducir los tiempos de injerto utilizando sangre de cordón umbilical. Irv Bernstein y Colin Delaney en Seattle idearon una manera muy interesante para poder lograr esto. Y se basaron en una interacción molecular que ocurre naturalmente en la médula ósea, en el interior de nuestros huesos. Las células troncales hematopoyéticas y las células del microambiente hematopoyético interactúan entre sí a través de 4 diferentes tipos de interacciones, pero esta en particular se ha visto que es fundamental. La interacción entre una molécula que se llama Notch y una molécula que se llama delta YAR, en realidad son moléculas distintas, pero esta molécula delta es fundamental para que la célula hematopoyética troncal se autorrenueve. Entonces lo que ellos hicieron fue tomar sangre de cordón umbilical, purificar a las células troncales y cultivarlas en presencia de esta molécula delta. Y lo que observaron es que el número de células troncales se expandió 16 veces, entre 16 y 20 veces. Y luego esas células expandidas las inyectaron en pacientes. Y ven ustedes lo que se ve. Hay una reducción en el tiempo en el que se logra el injerto, en el tiempo en el que se recuperan los pacientes que han sido trasplantados con sangre de cordón umbilical. Entonces, esa manipulación in vitro de células troncales hematopoyéticas puede llevar a que los pacientes que son trasplantados con estas células tengan una recuperación significativamente más rápida, ¿sí? Tanto para plaquetas como para leucocitos, como para glóbulos blancos. Entonces, este es un ejemplo de cómo la terapia celular puede tener un impacto muy fuerte en enfermedades de tipo hematológico. En este caso, pacientes que tenían leucemia y que fueron trasplantados con sangre de cordón umbilical. Otro ejemplo también muy interesante viene de Francia. Marina Cabazana Calvo y Alan Fisher en París lo que hicieron fue tratar pacientes que tienen un problema inmunológico, inmunodeficiencia severa combinada. Esta es una enfermedad en donde estos pacientes no producen linfocitos T debido a que tienen un gen mutado y ese gen es receptor para moléculas que ayudan a la producción de linfocitos T. Si ese gen está mutado, no hay la interacción entre los factores hematopoyéticos que favorecen la generación de linfocitos. Entonces, estos pacientes no tienen un sistema inmune compatible. De hecho, estos pacientes también se conocen como los niños de burbuja. No pueden estar en el medio exterior, tienen que vivir en un medio controlado, porque un virus que a nosotros nada más nos da tantita gripe y se nos pasa, a ellos los mata, ¿sí? Entonces, este tipo de niños tienen un periodo de vida realmente más corto y con muchas limitaciones. Bueno, lo que hicieron estos investigadores franceses fue tomar células de la médula ósea de estos niños, purificaron las células troncales y luego las cultivaron in vitro en presencia de unos virus que han sido modificados y que llevan el gen normal. El gen que estos niños tienen mutado, ellos introdujeron el gen normal a través de estos virus. Y lo que hicieron fue, después de 3 días, se vio que las células troncales hematopoyéticas adquirieron el gen normal. Y luego introdujeron estas células en los niños.
Y prácticamente esto lo han hecho con 12 niños. Los 12 están curados de la enfermedad. El problema es que 3 de ellos desarrollaron leucemia. Y aparentemente la leucemia que desarrollaron fue producto del sitio donde se insertó el gen normal, pero alteró la expresión de otros genes que tienen que ver con el desarrollo de leucemia. Entonces, es algo muy interesante, es algo con un potencial, pero no deja de ser algo que tenemos que tener mucho cuidado, porque no están todos los problemas resueltos, ¿sí? Sin embargo, en favor del procedimiento, todos los niños se curaron y ninguno ya tiene la inmunodeficiencia severa combinada. De hecho, pueden vivir, pueden respirar el aire que nosotros respiramos. El problema, repito, 3 de ellos desarrollaron leucemia linfoblástica. Ok. Hablo de perspectivas aquí, y lo voy a hacer muy rápido porque sé que tengo el tiempo encima. Aunque debo decir que estas células que yo llamo, que se denominan células troncales pluripotenciales inducidas, las pongo aquí en perspectivas, pero ya son una realidad en ciertos aspectos. Ya se han caracterizado y ya experimentalmente en animales se han aplicado con resultados muy, muy buenos. Ahora, son una perspectiva desde el punto de vista de su aplicación en la medicina. Nosotros sabemos que una célula muy inmadura puede generar una célula madura. A eso le llamamos diferenciación celular y es la dirección lógica que conocemos en la biología. La pregunta que se hacían investigadores era si podíamos ir en el sentido inverso. Y gracias al trabajo del doctor Shinya Yamanaka, sabemos que sí es posible ir en el sentido inverso. Si estas células maduras, por ejemplo fibroblastos o linfocitos, son tratadas con factores de transcripción, que son genes reguladores de la expresión de otros genes, estas células pueden convertirse en células pluripotentes. Es decir, de una célula madura, un fibroblasto, podemos generar una célula troncal pluripotente. O de un linfocito maduro, podemos generar células troncales pluripotentes. Shinya Yamanaka lo hizo. Y las implicaciones en medicina son extraordinarias, porque ahora lo que podría suceder en un futuro no muy lejano es que si esta persona tiene una enfermedad que involucra a una célula X, ¿qué tal que de esta persona tomamos linfocitos, generamos estas células pluripotentes, a partir de ellas generamos la célula X y la introducimos? Pero una célula X que tiene que ser corregida, que tiene que ser normal. Entonces, a lo mejor la solución va a estar en linfocitos de otra persona que no tenga la alteración que tiene esta persona, tomar linfocitos, generar estas células pluripotentes, generar la célula X e introducirla en esta persona. Esta es una perspectiva que no es muy descabellado pensar que en un futuro cercano pudiera llegar a realizarse. Otro aspecto es la plasticidad celular. ¿Qué es la plasticidad celular? Cuando una célula troncal de un tejido puede generar células de otro tejido. Por ejemplo, células troncales de la sangre que generen neuronas, o células troncales del sistema nervioso, células troncales del cerebro que generen sangre o que generen hueso, ¿sí? Esto, repito, es algo que creemos que en un futuro pudiera llegar a presentarse. En ratones ya se ha visto claramente que a partir de células troncales de la médula ósea pueden generarse células de hígado. Y también a partir de células troncales de la médula ósea pueden generarse células del cerebro. Esto ya se ha hecho en ratones. Y hay evidencias de que en humanos puede ocurrir también. Pero todavía son estudios experimentales in vitro o bien de humanos en modelos animales, en xenotransplantes. A esto se le llama transdiferenciación, generar células troncales de un tejido, que unas células troncales de un tejido generen células de otros tejidos totalmente diferentes. Hay mucha controversia en esto, porque se ha pensado que a lo mejor realmente existen otros mecanismos que no tienen que ver necesariamente con la transdiferenciación, es decir, que existan células troncales, por ejemplo, de músculo en la médula ósea, y que cuando trasplantamos médula ósea, esas células troncales de músculo sean las que lleguen a los músculos y corrijan el defecto. O bien que haya situaciones en donde se fusionan celularmente una célula troncal con la célula del tejido X, y entonces estas se forman células de este tejido, pero que tienen características de esta célula. O bien que las células que inyectamos ayuden a las células propias del tejido a que se regeneren.
Los mecanismos todavía no están muy claros y hay mucha controversia en esto, pero la plasticidad parece ser un fenómeno biológico que sí existe, que está presente, pero que todavía tenemos que aprender a entenderlo y a regularlo, a modificarlo. Durante los últimos años, durante las últimas 5 décadas, el número de células troncales que conocemos y que hemos caracterizado, ha crecido de una manera extraordinaria. Repito, en los 60 solo conocíamos a las células troncales hematopoyéticas. En el 2013 conocemos por lo menos 18 tipos de células troncales de diferentes tipos, ¿sí? De diferentes clases con diferentes capacidades. El reto es que las entendamos, que conozcamos su biología y que aprendamos a manipularlas y que esa manipulación la logremos utilizar para aspectos médicos. Los dejo con solo las últimas diapositivas. Algo que tenemos que aprender es que las células troncales son mucho más que células madres. Ustedes ven aquí una célula madre dando indicaciones a la célula hija de todo lo que tienen que hacer. La célula troncal es mucho más que una célula madre. Es realmente una célula con un potencial tanto biológico como médico extraordinario. Ahora, a partir de las células troncales ha surgido la medicina regenerativa. Y la medicina regenerativa ha creado muchas expectativas, como este señor que llega a Stem Cell Depot y pide medio kilo de neuronas dopaminérgicas y 200 gramos de oligodendrocitos, seguramente para alguien que tiene problemas cerebrales. Bueno, la medicina regenerativa ahorita no está en este punto y a lo mejor nunca va a estar en este punto. Tenemos que ser muy cautelosos con esto. Y las controversias que hay en torno a estas células también son controversias muy importantes. ¿Cuáles son las mejores células? ¿Cuáles debemos aplicar? ¿Cuáles no? ¿Cuáles implican dilemas éticos? ¿Cuáles no? Todo eso tenemos que ser muy cautelosos. Esta es mi última diapositiva. Hace 4 años, un grupo de investigadores de diferentes instituciones, de la UNAM, del IMSS, del CIMESTAR, de otras instituciones, creamos un grupo, el Grupo Mexicano de Investigación en Células Troncales. Somos un grupo de académicos trabajando en células troncales, pero que esperamos que nuestra actividad tenga cierto efecto también, que pueda servir de apoyo para la evolución favorable de la medicina regenerativa en México. Muchas gracias. Pero no sé si hay tiempo. ¿Preguntas, no? ¿Alguna pregunta para el doctor? Damos un comentario. Las pluripotentes inducidas también pueden generar gametos y entonces se convierte en mismo problema ético, que fue de lo que nos habló también el doctor Calles, ¿no? Entonces, tampoco es cierto que ya no hay porque Bush se puso feliz cuando aparecieron las pluripotenciales inducidas y dijo que tenía razón en prohibir las embrionarias. Y pues no, porque pueden dar origen también a gametos y, por consiguiente, a organismos completos. Sí, pero un poquito es de dónde se obtiene. La célula troncal embrionaria se obtiene de embriones. Sí, claro. La inducida se obtiene de linfocitos. Sí, la célula adulta. Ahí está el punto crucial es de dónde las obtienes. Las IPS no tienen dilemas éticos, las embrionarias no deberían tener dilemas éticos, pero tienen dilemas éticos. Bueno, ahora, lo que puedes hacer con ellas, pues sí, puedes llevarlas a donde tú quieras, y efectivamente las IPS puedes llevarlas a la generación de gametos. Y entonces ya está el problema ético otra vez. Y llega el problema ético. ¿Alguna otra pregunta? ¿Para ti? ¿Todos los tipos celulares tienen la misma facilidad para ser reprogramados y generar inducidas? Sí, muy buena pregunta y aparentemente no. De hecho, por ejemplo, el doctor Mahendra Rao en el NIH ha hecho estudios con diferentes tipos celulares. Los fibroblastos son muy nobles, los linfocitos no tan nobles, pero también. Y algo interesante es que células de la sangre de cordón umbilical son muy fácilmente reprogramables comparadas con células de adulto. Entonces, aparentemente no todos los tipos celulares tienen la misma facilidad. Y esto seguramente tiene que ver con implicaciones de epigenética. Pero no, la respuesta es no todos los tipos celulares tienen la misma capacidad de generar IPS.
Continuamos. Sí, hay lugares como España en donde se dice que todos los cordones umbilicales entrarían en un banco público y que esas células se utilizarían para cualquier paciente que lo necesitara y que que es mucho mejor que recibas células madre que no son tuyas, que parece que tienen mejor respuesta ante los pacientes. ¿Hay prototipos de eso en México? Sí, claro, en México tenemos 4 bancos públicos de sangre de cordón umbilical. En el IMSS, en el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, y hay uno público que se llama Baseco. Entonces, son 4 los bancos públicos que conozco. Y, bueno, entonces en México hay bancos públicos. Ahora, ¿es mejor recibir células troncales de alguien que halogénicas, digamos? Pues depende de la enfermedad. Si la célula troncal, digamos, si un niño, voy a tratar de responder muy rápido, un niño nace, guardan su sangre de cordón umbilical y 10 años después desarrolla leucemia, no es buena idea ponerle las mismas células, porque a lo mejor el problema que generó la leucemia ya existe en las células de la sangre de cordón umbilical. Pero si su problema es, no sé, en algún otro tejido que no tiene implicaciones hematopoyéticas, a lo mejor puedes hacerlo y con eso te ahorras el problema del rechazo. ¿Sí? Entonces depende el tipo de enfermedad, será el que convenga hacer un autotransplante o un alotransplante. Pero no es obligatorio que dones el cordón umbilical para un banco público, eso es algo. No, eso es algo personal. De hecho hay gente que decide guardarlo, no lo dona a un banco público, sino lo guarda y lo pone en un banco privado o un banco familiar. Sí. La última pregunta, Patricio. Yo soy médico, mucha gente aquí no es médico, y si uno abre la sección amarilla y busca terapia celular, encuentras muchas cosas. Vas a Coyoacán 21 Altos y ya tienes tu centro de terapia celular. Sí. ¿Han explorado la posibilidad de cambiarle de nombre para no estar confundiendo al público y hablar de terapia troncal o alguna otra cosa, ya que están formando un grupo de interés? Nuestro grupo, es un grupo que sus intereses y objetivos son ahorita muy académicos. Sí. No queremos llegar queremos influir en que las cosas se hagan bien en México. Y una de esas es pues que ya no abramos la sección amarilla y que haya terapias celulares de todos estos tipos. Miren, hace más de un año, una prima mía que vive en Cuernavaca me dijo que una vecina de ella ya tenía sus boletos para ir a China a que trataran a su hija porque tiene síndrome de Down. Y le van a tratar con células troncales y le iban a curar de síndrome de Down. El síndrome de Down no se cura con células troncales. Bueno, finalmente tuvo problemas económicos esta persona y ya no se fue a China. Pero de todas maneras fue a una clínica de terapia celular para que trataran a su niña con células troncales en Irapuato. O sea, de China se fue a Irapuato. De eso va a hablar la Y es más barato. Y es mucho más barato. Entonces, sí, eso tiene que pararse, eso tiene que frenarse, tiene que regularse, tiene que legislarse, Pero desde el área académica podríamos referirnos a la terapia celular ya no como terapia celular, Exacto. sino buscar un nombre más académico. Es una propuesta que a lo mejor que habría que pensarle, ¿no? Sí. Gracias. Agradecemos mucho al doctor Héctor Mayari por su constancia, doctor. Continuamos el programa. Continuamos con el doctor Lisker. Se lo da. Sí. Aprovechando Continuamos con el doctor Rubén Lisker, que nos va a hablar de los problemas éticos
del uso de las células troncales embrionarias. El doctor Lister es fundador del Colegio de Bioética, actual miembro del Consejo de la Comisión Nacional de Bioética, es médico cirujano egresado de la UNAM, con estudios de posgrado en hematología en el Hospital Michelle Reese en Chicago y se especializó en genética humana en la Universidad de Washington. Como todos sabemos, Rubén es un personaje ampliamente reconocido en el ámbito científico, es miembro emérito del Sistema Nacional de Investigadores y recientemente fue galardonado por parte de la Presidencia de la República con la condecoración Eduardo Lisiaga 2013. Doctor, por favor. Buenas tardes, ¿se oye? Sí. Bueno, buenas tardes entonces. Primero, entré a la página de Gerón hace unos días y ese proyecto ya se acabó por falta de dinero. Se suspendió, no llegaron. Primero hubo complicaciones técnicas experimentales y luego ya no dieron financiamiento. Por lo tanto, ya no No es vigente. Gerón se dedica a cáncer. Hace un año. Bien. Platicar sobre el asunto de las células troncales es un ejercicio bueno para discutir algunos de los problemas bioéticos que se plantean al intentar usar nuevas tecnologías en beneficio del hombre. Se trata del tratamiento de dos concepciones: la biológica moderna, basada en la piedra angular de la evolución de las especies, y la sobrenatural de lo que es un ser humano, de cuándo el cigoto es una persona y por tanto debe de tratarse como tal. Los conceptos tradicionales han permanecido con pocos cambios por mucho tiempo, por siglos, e independientemente de su verdad o no, impiden el progreso del conocimiento y retrasan la posibilidad de encontrar soluciones a problemas médicos que aquejan a millones de personas. El nacimiento de Dolly nuevamente en la oveja en el 97, conseguido por clonación, fue el detonante que despertó el interés público sobre estos temas, básicamente por el temor de que lo mismo se pudiera hacer en nuestra especie. Ese fue el miedo central. Podemos clonar un mamífero, ahora podremos clonarnos a nosotros, y eso es horroroso. ¿Por qué es horroroso? Está más difícil de puntualizar, ¿no?